Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Desde el inicio del primer tiempo del cristianismo, la tradición cristiana ha considerado a San Pedro y San Pablo como inseparables. Así lo explicaba el Papa Benedicto XVI en las homilías de 2007 y 2008, en las fiestas de San Pedro y San Pablo. Inseparables, aunque cada uno tuvo su propia misión, incluso en algún momento tuvieron algún desencuentro. San Pedro, dice también la liturgia de la fiesta, resalta una misión complementaria. San Pedro fue el primero en confesar la fe en Cristo y San Pablo tuvo el don de profundizar en su riqueza. San Pedro, esa fe confesada la predicó al pueblo hebreo. San Pablo, sobre todo, se convirtió en el apóstol de las gentes, de los paganos. Con carismas diversos, trabajaron por una única causa: construir la iglesia de Cristo. En la liturgia de las horas se ofrece a nuestra meditación un texto de San Agustín, que dice: en un solo día se celebra la fiesta de los dos apóstoles, pero también ellos eran uno. Esto el Papa León también insiste mucho, como esa unidad que él promueve y que marca su escudo pontificio, su lema, ya desde antes de ser obispo: in illo uno unum, todos uno solo en ese único Cristo, y a pesar de las diversidades, que es muy bueno que haya pluralismo, todos unidos, ¿no? San Agustín insiste: Pedro y Pablo eran uno. Aunque fueron martirizados en días diversos, eran uno. San Pedro fue el primero, lo siguió San Pablo. Por eso celebramos este día de fiesta consagrado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Y San León Magno comenta: con respecto a sus méritos y sus virtudes, mayores de lo que se pueda decir, nada debemos pensar que los oponga, nada que los divida, porque la elección los hizo similares, la prueba semejantes y la muerte iguales. Por eso es que se celebra una fiesta de los dos. Además, una tradición antigua que se remonta a los tiempos apostólicos narra que precisamente ahí al sur de Roma, cerca a la parroquia de San José María, de San Pablo Extramuros, tuvo lugar el último encuentro entre ellos antes del martirio. Los dos se habrían abrazado, bendiciéndose recíprocamente. Y en Roma, desde los primeros siglos, ese vínculo que une a San Pedro y a San Pablo en la misión asumió un significado muy específico. Ustedes recuerdan que Roma está fundada, o se supone que nace, con esa mítica pareja de los hermanos Rómulo y Remo, criados por la loba. Pues así San Pedro y San Pablo fueron considerados los fundadores de la Iglesia de Roma. También es una ocasión para irse con el corazón a Roma, para sentirse muy romanos, muy unidos a Pedro, muy unidos al Padre. Y pensaba que en esta meditación podemos meditar un rato sobre San Pablo, un poco basados en una homilía de Benedicto XVI del 2007, y otro poco sobre San Pedro, teniendo en mente otra homilía del 2008. Entonces San Pablo, uno puede hacer un retiro de cada uno, ¿no? De hecho, tengo un retiro de 20 meditaciones sobre San Pablo, pero vamos a dar 10 minuticos. San Pablo, al menos un tema para los romanos, la carta a los romanos, saluda a la comunidad de Roma presentándose como siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación. Siervo, doulos en griego,
indica una relación de pertenencia total, un esclavo, ¿no? Incondicional a Jesús, el Señor. Traduce el hebreo Ebed, de tal modo que alude así a los grandes siervos que Dios había elegido y llamado para una misión importante y específica. San Pablo tiene esa conciencia, esa identidad de ser siervo y apóstol por vocación. Este es un tema importante para nuestra misma misión apostólica, para nuestra identidad cristiana. A veces uno de los problemas del sacerdocio, de la vocación, es la identidad. De hecho, el Papa León XIV está insistiendo en eso, ¿no? En lo que somos, ¿no? Nuestra vocación bautismal, nuestra vocación específica. Pues Pablo lo tiene muy claro, soy apóstol por vocación, o sea, no por autocandidatura, ni por encargo humano, sino solamente por llamada y por elección divina. Por eso nuestra oración es, cuando uno está discerniendo su vocación, es, Señor, ¿qué quieres de mí? Y luego, pues cuando uno ya se ha entregado, es, Señor, ¿cómo puedo ser más fiel a ese llamado que tú me hiciste? Yo para eso nací, ¿no? Y así moriré, la fidelidad. Apóstol por vocación. Por ejemplo, en muchas otras ocasiones a los Corintios, a los Gálatas, San Pablo repetirá que todo en su vida es fruto de la iniciativa gratuita y misericordiosa de Dios. Siempre en la teología de la vocación se habla de esto, la iniciativa divina, que cuenta con la correspondencia humana, obviamente, pero no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Fue escogido, San Pablo también dirá, para anunciar el reino de Dios, para propagar el anuncio de la gracia divina que reconcilia en Cristo al hombre con Dios, consigo mismo y con los demás, y a eso se dedicó su vida, pero pues sufriendo naufragios, pues lapidaciones, bueno, todo tipo de castigos, todo tipo de sufrimientos, flagelaciones, expulsiones, pero todo lo padezco por la iglesia, ¿no? Y por las almas. Y es una de las grandes ideas de esta fiesta, ¿no? Renovar ese afán apostólico, como San Pablo, querer llegar a Cristo hasta el último rincón del mundo, empezando por donde estamos. Por sus cartas sabemos que, siendo San Pablo uno de los grandes apóstoles, como Moisés también pues fue un gran patriarca, que era un poquito, que no sabía hablar muy bien. Un poco, puede decir, ¿qué tal que supiera, no? Más aún, compartía con Moisés y con Jeremías esa falta de talento oratorio. Los enemigos decían de él que su presencia física era pobre y su palabra despreciable. Por tanto, pues se queda claramente demostrado que esos extraordinarios resultados apostólicos no se deben atribuir a sus méritos humanos, a sus estrategias apologéticas o misioneras, sino sobre todo a su compromiso personal al anunciar el Evangelio con total entrega a Cristo. La clave no es las dotes humanas, sino su entrega sobrenatural, su santidad personal. Ahí nos sirve, ¿no? para nuestra fe y para también nuestra misión, cómo superar las crisis que estamos ahora, crisis vocacionales, cómo conseguir más vocaciones. También lo dice el Papa León, que estuvo en la JMJ de Lisboa con Francisco, y dice, no, es el testimonio de la entrega a Cristo, no la logística, que también hay que prever, es la santidad personal. Entrega que no temía peligros, dificultades ni persecuciones, también disponibilidad, ¿no? Por eso dirá en la carta a los romanos, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es la gran lección para nosotros, ¿no? Nuestra actuación apostólica solo es creíble y eficaz en la medida en que estemos dispuestos a pagar personalmente nuestra fidelidad a Cristo en cualquier circunstancia. Esa disponibilidad, que es el argumento decisivo de la verdad
del que depende la misma Iglesia. Y entonces el Papa Benedicto concluía, como en los inicios, también hoy Cristo necesita apóstoles dispuestos a sacrificarse. Esta es una invitación, los que nos han entregado a entregarse y los que nos hemos entregado a renovar nuestra entrega, ¿no? Dispuestos a sacrificarnos, a ser testigos, mártires como San Pablo. Pues martirio ordinario, ¿no? Del tiempo, de la comodidad, de salir de nuestro egoísmo, de nuestro aburguesamiento. Un tiempo perseguidor fue Pablo, perseguidor violento de los cristianos, cuando en el camino de Damasco cayó en tierra, cegado por la luz divina, se pasó sin vacilaciones al crucificado y lo siguió sin volverse atrás. Vivió y trabajó por Cristo, por Él sufrió y murió. Qué actual es su ejemplo. Bueno, nos encomendamos a San Pablo para que nos alcance del Señor esa gracia de estar muy disponibles a padecerlo todo por todos, ¿no? A llevar el mensaje de Cristo hasta el último rincón, a convertir nuestra vida en un sacrificio, en un martirio, en un testimonio para ganar almas para Cristo. Y a Él le pedimos también que haga eficaz nuestra labor apostólica, que consiga del Señor pues muchas vocaciones que buena falta nos hace en la obra y en la Iglesia. Y pasamos a la otra parte, a San Pedro. Claro, esta es una gran fiesta en Roma, el Santo Padre lo celebra, a veces incluso con las vísperas y después con la misa, habrá un jubileo, en el caso pues del jubileo del 25, y decía Benedicto XVI, pues se pueden pensar muchas cosas de esta fiesta. Generalmente se ponen en las lecturas del Evangelio, pues esos encuentros de Jesús con San Pedro en los que le promete el primado. Y entonces, por ejemplo, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces uno se puede preguntar, ¿qué es lo que verdaderamente le está prometiendo? Hay que hacer todo un estudio de la Biblia y hay cosas muy bonitas ahí. Vamos a hacer una pequeña alusión a lo que promete en los 3 casos que aparecen en el Evangelio. ¿Qué promesa le hace con esas palabras y qué tarea le encomienda? Y luego, ¿qué nos dice a nosotros hoy con esa promesa, ¿no? Al Papa, a la Iglesia y a nosotros? Y entonces, si uno mira dónde están esas promesas de Jesús, aparece, pues hemos dicho ya, Mateo 16, hay como 3 relatos de los evangelios, situaciones diversas en las que el Señor encomienda a Pedro la tarea que deberá realizar. Es la misma tarea, pero en contextos distintos. En Mateo, en Lucas y en Juan. Entonces vamos a ver paso a paso. Primero Mateo, que es lo que estamos escuchando desde el principio. Recordamos aquella famosa encuesta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, del hombre? Bueno, tal Juan, profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios vivo, dice San Pedro. Y Jesús le responde esto que acabamos de oír. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro confiesa su fe en Jesús, que es lo que dice la liturgia, ¿no? Reconoce en él al Mesías, al Hijo de Dios. Esto también en otra meditación lo hemos visto, cómo lo que dice aquí luego se relaciona con lo que le dicen a Jesús en la pasión. De cada evangelio es un paralelo muy bonito. Pero ahora quedémonos en que el Señor le encarga su tarea mediante 3 imágenes en el Evangelio de Mateo: la roca, las llaves y el atar y desatar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado en el cielo. Y pues ahí se ha interpretado muchas veces, ¿no? Es el poder de las llaves, pero nos podemos fijar ahora en concreto en dónde y cuándo se dijo estas palabras. ¿Dónde? Está junto a las fuentes del Jordán, o sea, en la frontera de Judea, en el confín con el mundo pagano, en las periferias, diría el Papa Francisco. O sea, no lo está diciendo en el templo, lo está diciendo ya casi que afuera,
que afuera del país judío. Está anunciando pues la universalidad de la iglesia, podemos decir. Y el cuándo, el momento de la promesa, marca un viraje decisivo en el camino de Jesús. Lo dice justo en el momento en que Jesús se encamina hacia Jerusalén. Lucas marca su evangelio siempre como una peregrinación de Jesús a morir en Jerusalén. Y por primera vez dice a los discípulos que este camino hacia la ciudad santa es el camino que lleva a la cruz. Te encargo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahora que me va a morir en la cruz, pues lo que vendría como a decir. De hecho, pues dice Mateo, desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. O sea que ambas cosas van juntas y determinan ese lugar interior del primado y de la iglesia en general. El Señor está continuamente en camino hacia la cruz, hacia la humillación del siervo de Dios, pero también está siempre en camino hacia el mundo, hacia la amplitud del universo en la que Él nos precede resucitado, para que en la tierra entera resplandezca la luz de su palabra y la presencia de su amor. Está en camino para que mediante Él, crucificado y resucitado, llegue al mundo Dios mismo. Bueno, eso es un poco un resumen del primado en Mateo. Por eso Pedro en su primera carta, asumiendo esos dos aspectos, el dónde y el cuándo, se define como testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Benedicto XVI dice una cosa muy bonita, para la iglesia siempre están unidos el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Bueno, lo vemos en la Eucaristía misma, ¿no? La iglesia siempre el grano de mostaza y el árbol en cuyas ramas anidan las aves del cielo. La iglesia y en ella Cristo sufre también hoy. Por eso dice San José María aquello de que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz, ¿no? O que el Espíritu Santo es fruto del Calvario. ¿Sí? Todo lo que cosechamos el domingo de Pascua fue sembrado el Viernes Santo. Siempre de nuevo la pequeña barca de la iglesia es sacudida por el viento de las ideologías, que con sus aguas penetran en ella y parecen condenarla a hundirse. A uno siempre le da como miedo el marxismo, tal como va volviendo a influir en los gobiernos de tantos países, cómo hace tanto mal, tanto daño, como pues sí, los vientos de las ideologías, las tormentas, ¿no? que amenazan la pequeña barca. Esto lo decía Ratzinger en el cónclave, pues, ¿no? Pero a pesar de todo, la fe en Cristo se fortalece siempre de nuevo. En la iglesia que sufre, Cristo sale victorioso. Esa barquichuela movida por las olas y por los vientos y que parece negarse, siempre está ese Jesús caminando sobre las aguas que dice, no temáis, soy yo, ¿no? Y le dirá a esas aguas cuando quiera, enmudece y enmudecerá. Veamos ahora el Evangelio según San Lucas, que nos narra cómo el Señor, durante la última cena, fíjate la diferencia, en Mateo era en Cesarea de Filipo, en el desierto y tal, aquí es en el cenáculo, donde hace esa promesa. Esta vez, pues obviamente las palabras dirigidas a Simón están en el contexto de la institución de la Eucaristía, justo después de instituirla. El Señor acaba de entregarse a los suyos, tirar ahí a la mesa su cuerpo como pan partido y su sangre como vino derramado, y pues como el acto de fundación de la iglesia. Y entonces ahí, a través de la Eucaristía, Jesús no solo se entrega a sí mismo a los suyos, sino que también les da la realidad de una nueva comunión entre ellos, que se prolonga a lo largo de los tiempos hasta que vuelva. La iglesia hace la Eucaristía hace la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Mediante la Eucaristía los discípulos se transforman en su casa viva. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Que a lo largo de la historia crece como el nuevo templo vivo de Dios en este mundo. Por eso se romperá
el velo del templo el Viernes Santo, porque ya no hace falta esa representación. Y entonces Jesús, inmediatamente después de instituir la Eucaristía, habla de lo que significa ser discípulos, el ministerio, el servicio en la nueva comunidad, que es ese lavarse los pies los unos a los otros, ser esclavos los unos de los otros, amarse los unos a los otros. Así como Él está en medio de ellos, como el que sirve, como un esclavo, pues nosotros, ellos en concreto son los obispos, tienen que salir a servir, y todos los cristianos. Hemos de tener eso como nuestro ADN, nuestro carnet de identidad. Y entonces se dirige a Pedro. Dice que Satanás ha pedido cribar a los discípulos como el trigo. En la anterior veíamos la barca movida por las aguas. Aquí vemos el trigo movido, pues ya lo dice sin simbolismos, directamente es Satanás el que mueve todo esto. Que eso se relaciona con el libro de Job, porque el diablo le pide al Señor el permiso para cribar a Job, ¿no? Para golpearlo. Y entonces Benedicto XVI dice, de esta forma el diablo, el calumniador de Dios y de los hombres, el padre de la mentira, quiere probar que no existe una religiosidad auténtica, sino que en el hombre todo mira siempre y solo a la utilidad, de lo que el mundo en que estamos, ¿no? Y entonces pues hemos visto que en el caso de Job, Dios concede a Satanás esa libertad que había solicitado para defender de este modo a su criatura, el hombre, y a sí mismo, con la libertad de aquel Job que fue fiel. Pues lo mismo sucederá con los discípulos de Jesús en todos los tiempos. Dios le da a Satanás cierta libertad para obrar. Y el Papa dice una cosa que todos podemos pensar. A veces nos puede parecer que Dios deja demasiada libertad a Satanás, ¿no es cierto? Como que, o puede obrar demasiado, ¿no? Que le concede la facultad de golpearnos de un modo demasiado terrible. Y que esto supera nuestras fuerzas y nos oprime demasiado. Y siempre estaremos como tratando de gritarle al Señor, pues en el agua, sálvanos que perecemos, no te importa que perezcamos, ¿no? Y el Señor lo regaña. Decir eso es por falta de fe. Ahora podemos decir, mira la miseria de tus discípulos, mira qué poca cosa soy, no dejes que el demonio me tiente más que, o no tanto, porque no estoy seguro de ser fiel, ¿no? Y entonces protégenos. Y Jesús añade, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Es muy bonito esto, ¿no? Pues en el contexto como promesa para el Papa, para el primer Papa, ¿no? La oración de Jesús es el límite puesto al poder del maligno. Bueno, por eso nosotros también tenemos que ser almas de oración, ¿no? Porque nos unimos a esa oración de Jesús, que es siempre vencedora. Y si uno ve, pues como le tocó ver a León XIII, por ejemplo, la acción del maligno, la acción diabólica en el mundo, en la iglesia, ¿qué hizo él? Componer la oración a San Miguel. Y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene. Por eso la costumbre es rezarla todos los días después de la comunión con toda libertad, pero en ese momento era obligatorio, ¿no? Que todos en la iglesia rezaban la oración a San Miguel después de misa, después de comulgar. Bueno, pues es un propósito que alguien concrete en este momento. La oración de Jesús es la protección de la iglesia. Podemos recurrir a esta protección, acogernos a ella y estar seguros de ella. Pero como dice el Evangelio, Jesús ora de un modo particular por Pedro, para que tu fe no desfallezca. Es una oración que es a la vez promesa y tarea. Jesús estará rezando siempre por Pedro, para que la fe no desfallezca. La oración de Jesús salvaguarda la fe de Pedro, esa fe que profesó en Cesarea de Filipo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero nosotros tenemos que revitalizarla, renovar nuestra fe. No deja de ser significativo que la Eucaristía es el misterio de nuestra fe, el sacramento de nuestra fe, donde se fortalece la fe, donde se hace viva y donde recibimos al mismísimo Cristo, ¿no? Entonces la tarea de Pedro consiste en no dejar que esa fe enmudezca nunca, fortalecerla siempre de nuevo ante la cruz, ante las contradicciones del mundo, hasta que el Señor vuelva. Por eso el Papa León pues ve que en tiempo de guerras, pues la Iglesia, uno de sus papeles es promover la paz y proponerse como garante de paz, anunciar la paz de Cristo resucitado, que es lo primero que hace
salir a la logia. La paz de Jesús resucitado sea con todos ustedes. Por eso el Señor no ruega solo por la fe personal de Pedro, sino también por su fe como servicio a los demás, porque le dice, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Ahí está, pues ya le había dicho que lo iban a negar, ¿no? Y ahí está diciendo, pues me vas a negar 3 veces, te tendrás que convertir, y una vez convertido, confirma a tus hermanos. También está como el mandato, es decir, ya sé que la vas a embarrar, pero conviértete para poder servir como primado, como vicario, para poder dirigir a estos hermanos tuyos. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, entonces pasemos a la tercera referencia al primado que está en el Evangelio de San Juan. Y también muy curiosamente, Mateo es pues en la vida pública, aunque ya justo cuando va a ir a la cruz. Lucas es en la última cena y Juan es ya resucitado, en la famosa conversación en la playa, cuando el Señor le encomienda a Pedro su rebaño. Me amas más que estos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Y entonces ahí se compenetran mutuamente cruz y resurrección. Hemos hablado de camino a la cruz, muerte en la cruz, resurrección. Del viernes al domingo, todo es el mismo misterio pascual. Jesús predice a Pedro que su camino se dirigirá a la cruz. Tú morirás en la colina vaticana, donde terminará allá su cuerpo en el cementerio de los pobres y encima de la cual está la Basílica de San Pedro, a la cual pues la cristiandad dirige pues su deseo de ir espiritual o físicamente para cruzar esa puerta y acoger la indulgencia de la misericordia divina. Ahí vemos que el Señor precisamente así, a través de la cruz, siempre vence. No ejerce su poder como suele hacerse en este mundo, con sus mandas, con su imponencia, ¿no? Sino es el poder del bien, de la verdad, del amor, que es más fuerte que la muerte. Sí, como vemos, su promesa es verdadera. Ha prometido en Cesarea de Filipo, ha prometido en el cenáculo, ha prometido en el lago. Es una promesa cierta. Los poderes de la muerte, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia que él edificó sobre la roca que es Pedro. Y que él, precisamente de ese modo, sigue edificando personalmente. Todo esto nos ayuda. Hemos hablado, pues, por ejemplo, también en la meditación de San José María, lo veíamos como sembrador de paz y de alegría. En estos tiempos convulsos, en estas circunstancias difíciles, es muy fácil volverse huraño en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida política, pesimista, ¿no? Que es unas manifestaciones de que no hay fe en que Dios pueda sacar cosas buenas de lo que podamos vivir en medio de las contradicciones. No hay fe en que hay resurrección después de la muerte. Y entonces esta fiesta es una invitación a que renovemos nuestra fe, a que confiemos en ese Cristo que por el Viernes Santo llegó al domingo, que nos quiere unir a su cruz, que nos quiere personas de fe. Con la fe de Pedro, con la fe de Pablo, sacar adelante este mundo, así como ellos lo hicieron hace 20 siglos, pues ahora nos toca a nosotros, pegarnos de ese Jesús omnipotente que nos ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. También tenemos un atajo, un medio importantísimo en nuestra batalla por ser buenos hijos de la iglesia, por ser buenos hijos de Pedro, del Papa, en este caso, y es el amor a María, María la reina de la iglesia. De hecho, pues San Pedro, como sabemos, pues esa conversión después de la traición, de la triple traición, del triple pecado contra Jesús, del jueves santo por la tarde, es pegarse de María, ¿no? Y ella hace que su reacción sea distinta a la de Judas. Judas se ahorca, Pedro sigue siendo el Papa, pues terminará siendo el vicario de Cristo, porque acudió a ella, la madre de la fe, la madre de la misericordia, la madre de la iglesia. San José María escribió en Cristo ¿qué pasa? Es difícil tener una auténtica devoción a la Virgen y no sentirse más vinculados
a los demás miembros del cuerpo místico, más unidos también a su cabeza visible, el Papa. Por eso decía que nuestros tres amores son Cristo, María, el Papa. Bueno, a la Virgen le pedimos que nos ayude a enamorarnos de Cristo y de esa manera estar muy unidos al Papa, que es la manera de estar unidos a la cabeza, el Papa como vicario de Jesús. A ella, Madre de la Iglesia, le pedimos que nos alcance la gracia que anhelamos con la bendición solemne de la misa. Que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de los dos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz el uno y el otro bajo la espada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.